Son las 8 horas y 2 minutos. Platinum presenta Music Box, la caja de música, que está llena de versiones, listados, canciones en diferentes idiomas, géneros y estilos musicales que seguramente te transportarán al pasado, te hará vivir el presente y te proyectarán al futuro. Music Box, para los melómanos y para quienes gustan de la buena música. Con la conducción y dirección de Jonathan Bisuete. Amigas y amigos de Platinum FM, bienvenidos a Music Box. Siempre es un gusto poder ofrecerles música de varios géneros y varios idiomas y también presentarles a locutores destacados por su gran trayectoria en diferentes medios radiales y televisivos. Esta mañana de Music Box tengo la grata compañía de un locutor con una larga y fructífera trayectoria en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Damos la bienvenida al señor Pedro Rivadeneira. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Music Box en Platinum FM. Muchas gracias, Jonathan, muy buenos días y te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de tu programa, de tu show, para compartir esto tan lindo, tan hermoso que es el fascinante mundo de la radio y la televisión. Pedro, ¿cómo empieza, cómo se vincula Pedro Rivadeneira con el mundo de la radio? ¿Recuerda qué edad? Bueno, yo debo haber estado posiblemente en sexto curso de secundaria cuando se inauguró la famosa radio en ese tiempo, Visión AM, que quedaba en el completo sur de la ciudad. Ya, es decir, a los 17, 18 años. Aproximadamente, sí. Entonces, un compañero mío del colegio me dice, mira, porque a este señor, que me recuerdo muy claramente su apellido, Vaca, nunca más lo volví a ver ni saber de él. Pero él me dice, acompáñame, porque sabía que a mí me gustaba esto. Acompáñame, que tengo una prueba en una nueva radio que se acaba de inaugurar en Quito, allá en el sur de la ciudad. Entonces le digo, bueno, vamos, como a mí me encantaba esto de la radio, voy acompañándole, le hacen la prueba a él, luego me preguntan la persona que estaban ahí, me dice, ¿por qué no usted le gustaría hacer una prueba? Yo le digo, bueno, encantado de la vida, vamos a hacer una prueba. Hice la prueba, y esas cosas siempre curiosas de la vida, que a mí me aceptan y al señor Vaca no. Y desde ahí comienza, sí. Yeah. Entonces, desde ahí comienza, digamos, un fascinante recorrido por el mundo de la radio, ¿no? Pero antes ya no se vinculó con Radio Atahualpa, Radio Cronos y el Radio Continente, ¿o no? Oh, sí. Bueno, básicamente comencé por Radio Cronos, porque siempre tuve esta idea linda escuchaba yo en esos tiempos, imagínese. ¿Estaba en el colegio también? Estaba en el colegio y todavía yo no sabía. Mucho me gustaba la radio, pero no había estado realmente en persona, en efectivo, en la radio. Entonces, fui a la Radio Cronos, dije, déjame conocer cómo es esto. De casualidad, fui así de un ímpetu que me dio por conocer. Y la Radio Cronos quedaba en el Colegio Mejía. ¿Dentro del Colegio Mejía? Dentro del Colegio Mejía. Interesante. Sí, y había sido, digamos, creo que, no sé, algún profesor, no sé si de música, de arte o el director, la verdad que no lo recuerdo. Pero entonces empecé a ver ese fantástico mundo en aquellos tiempos. Era un solo plato, ¿ok? El señor que estaba ahí tenía cartoncitos de propaganda de lo que tenía que decir, lo que tenía que hablar más o menos. La publicidad estaba en cartoncitos. Estaba en cartoncitos. Entonces, él mismo empezaba a hablar así como este momento, decir, bueno, estamos aquí, vamos a poner una canción que se llama Tanto, y cogía con la mano él y lo ponía la canción y salía la canción. Así salió el asunto. Eso fue para mí curiosidad y nada más, es decir, no es que trabajé ahí ni. Pero le impactó. Claro, me impactó, es decir, me hizo un acercamiento mucho más rápido a lo que era realmente, visualmente, el mundo de la radio. Así fue. Y luego en Radio Continente. En Radio Continente, porque igual había una radio que se había inaugurado, una radio muy interesante, muy cultural. Y da la casualidad que un primo mío
Él fue abogado de la CEDOC en aquellos tiempos y entonces él sabía que a mí me encantaba esto de la radio. Me dice, mira Pedro, sabes que inaugurar una radio, yo tengo conexiones por ahí, ¿por qué no vas a ver qué hay por ahí? Y así fue. Entonces fui a hablar en la radio, me conocieron, me hicieron una prueba e inmediatamente me dijeron, bienvenido, comience usted a trabajar. Y para mí fue un desafío grande porque era ya la primera vez que profesionalmente entré a la radio. Pero es decir, cuando entra a Radio Continente, ¿hacía controles o ya locución? No, locución. ¿Locución sí, ya? Sí, claro, sí. ¿Su timbre de voz lo tiene así desde qué edad más o menos? Yo diría que toda la vida. Sí, fue así desde jovencito. Sí. Ya. Porque no ha cambiado hasta ahora y espero que en el futuro no cambie. No, de hecho, claro. Yo recuerdo igual haberle escuchado en algunas estaciones de radio y para mí, digo, ahora que tengo la oportunidad de dialogar con usted, le escucho y le recuerdo de la misma manera. Fantástico. Le digo que yo le escuché mucho tiempo y ya vamos a conversar más de eso, también en Radiovisión FM. Oh, sí, claro. que estuvo también que fue casi la última temporada de radio acá en el Ecuador, en la Visión FM con Diego Kendo, me acuerdo. ¿Dónde empieza a adquirir su conocimiento musical? ¿Dónde empieza el gusto por la música? ¿Ya desde el colegio o un poquito ya trabajando en las estaciones de radio? Desde el colegio, es decir, siempre la música me encantó mayormente la música moderna, tanto en inglés y en español, pero de una clase muy elegante, una música muy linda, que eso es lo que yo siempre hice y traté de que a mi público les satisfaga. Y bueno, tuve muy bonitas respuestas. ¿Y qué escuchaba, digamos, qué estaciones de radio escuchaba o a quiénes escuchaba en ese entonces para que ese gusto de la música elegante le pertenezca posteriormente a usted mismo? Bueno, básicamente, digamos, cuando comencé ya cuando estuve, digamos, en Continente, era un poquito más tranquilo, ¿no? Pero igual yo hacía un programa presentaba canciones, siempre esa fue mi fuerte. Y tengo entendido que también hice noticias, porque también yo hago noticias. Y ahí terminó el asunto de Continente, porque ahí comenzó justamente lo de Visión AM. Esa radio comenzó con una fuerza impresionante, ¿no? ¿Quiénes fueron sus referentes profesionales? Es decir, de pronto compañeros que tenían ya un poco más de experiencia o alguien que usted diga, a partir de que escuché a esta persona, me gustó también el tema de la locución y fui un poco preparándome y capacitándome y mejoré. Bueno, yo diría que cuando escuché al señor Fernando Fegan, que fue director de Radio Quito, donde tuve la oportunidad de trabajar justamente cuando él era director, me gustaba la profesión, el sonido de él, la profesionalización de él, una persona que, digamos, hablaba perfectamente bien. Muy buena dicción. Muy buena dicción. Muy buena pronunciación y una voz muy elegante. Absolutamente. Entonces yo siempre fui por esa línea y siempre me he dedicado a eso, es decir, a tratar de ser mi voz, porque no tengo que ser un loco ni hablar rapidísimo, porque eso no es el estilo, ¿no? El estilo es que la gente entienda lo que estoy hablando, esté satisfecho de lo que está escuchando, y si con eso le pongo una hermosa música, es lo que yo quisiera estar yo como oyente al otro lado, escuchándome a mí mismo, porque me satisface eso, ¿no? Don Pedro Rivadeneira, oriundo, ¿de dónde es? De Quito. Es quiteño. Sí, quiteño, sí. ¿Ya? Sí. ¿En qué barrio se formó o creció, digamos? Bueno, al comienzo yo recuerdo que viví en la Magdalena, pero cuando la Magdalena era, yo diría que un barrio decente de Quito en esos tiempos. Se llamaba un barrio San José, en la Magdalena, donde no existía Avenida Amazonas, no existía nada de eso. Nada. Eso que le digo hoy era lo más bonito que había en el sur de la ciudad, que era lo único que había, porque el norte no existía prácticamente, ¿no? Y entonces, de ahí, bueno, pasé ¿cómo le puedo explicar? Al norte. Al norte de la ciudad. Al norte de la ciudad, Andalucía. Ahí ya consolidé mi mayor tiempo de vida, se puede decir, ¿no? Muy bien. Así es. Vamos a conversar ahora un poco de su vinculación a Radio Visión AM. ¿Quién era el director o propietario en ese entonces de Radio Visión AM cuando usted se vinculó? No estoy seguro, pero con quien yo tuve vinculación para entrar a esa estación es el doctor Julio Pazmiño Cajiao. Él fue el director. Tenía 2 hijos, uno de ellos también le gustaba mucho, entonces él era como el director de la radio.
Y ahí comencé, y como tenía yo este gusto de siempre de música muy bonita, tanto en inglés como en español, justamente hice un programa de música ahí todo el tiempo. ¿Se acuerda cómo se llamaba el programa? Bueno, tuve parte de éxitos y estrenos ahí, pero no recuerdo exactamente el nombre del programa. Ya, sí. Ya. Y pues tenía un horario definido, digamos, sí, en la claro. mañana o en la tarde. Tengo entendido que era la tarde, y donde yo programaba justamente música moderna, lo mejor de música en español y lo mejor de música en inglés, y por ahí comenzó ya la fuerza de la radio, que en ese tiempo Visión era fuerte en sintonía y fuerte en potencia. Era una de las radios más potentes AM que había en aquellos tiempos. Fue muy bonito. ¿Cuánto tiempo estuvo en Visión? ¿Recuerda tal vez? Un par de años debo haber estado ahí, sí. En Visión hizo programas de música y también hizo noticias, ¿o no? Parte de noticias, pero mayormente música. Ya. Porque ahí había un señor que se llamaba Enrique Sá Recalde, que lo conocía ahí. Él tenía una muy buena voz y él se encargaba del noticiero, excelente. Tengo entendido que nunca más supe de él, pero un señor que hacía un muy buen programa ahí. Bien, luego de Visión AM, ¿cuándo llega a Radio Musical? ¿Qué horario y qué programa hacía? Tal vez lo recuerda. ¿Quiénes fueron sus compañeros en Radio Musical? Bueno, efectivamente, cuando estaba yo en Radiovisión, recuerdo que me llamó la señora Marilú Parra, que era justamente la dueña y directora de la Radio Musical, que era la radio moderna más fantástica que hubo en esos tiempos, y hasta ahora diría yo que bueno, ya no existe la radio, pero no se ha vuelto a repetir ese fenómeno. Entonces me llamó por teléfono, me dijo: señor Rivadeneira, ¿Me había escuchado a usted? Me había escuchado, entonces me dice: le estoy escuchando, sabe que acá en la Radio Musical hay una posibilidad, ¿le gustaría trabajar? Y yo, imagínese, escucho eso, Dios, encantado de la vida. Claro, qué buena sorpresa. Qué buena sorpresa. Voy para allá y efectivamente igual me hicieron una prueba rápida. Me dijeron: comience ya desde tal día. Comencé a trabajar ahí. Muy bien. Y esa fue la experiencia más espectacular, porque esa radio tenía, digamos, el privilegio de tener música americana casi al ritmo de los Estados Unidos. Porque tengo entendido que creo que la mamá de esta señora o algún familiar allá en los Estados Unidos le mandaba un paquetito con los 10 hits de la semana que eran en los Estados Unidos, lo mandaba acá al Ecuador. Entonces nosotros teníamos aquí en Quito el privilegio de estrenar música moderna que nadie lo tenía. Todo el material en Guayaquil caliente. no lo tenía, Cuenca no lo tenía, Quito lo tenía con la famosa Radio Musical 570. Excelente. ¿Recuerda qué compañeros estaban en ese entonces, tal vez en su época? Sí, estaba ahí Fabricio Cifuentes, estaba Francisco Herrera, buen amigo mío, que a él también yo lo emulé, se puede decir, en la manera muy profesional que él trabajaba en la radio, porque a él lo escuché por primera vez en noticias, retrocediendo un poquito la historia, en Radio Atahualpa. Sí, claro. Él trabajaba en un noticiero, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero él daba noticias. Él daba noticias muy bien. Y tiene también una buena voz y una muy buena dicción. Absolutamente. Entonces, yo le seguía a él, la forma más o menos como él hablaba. Y mucha gente me dice: tienes una pequeña tonalidad parecida a la de Paco, que es más conocido como Paco Herrera, claro, ¿no? Puede ser. Y fue así. Entonces, Francisco Herrera, ¿quién más estaba ahí? Tal vez Ernesto Novoa, o no todavía. Él entró a la última temporada de Radio Musical. Lenin Félix sí estaba ya. Lenin Félix Caviedes, sí, por supuesto, muy buenos amigos. No he sabido de él tampoco. ¿Y quién más? Suárez Ibarra. Jorge Suárez. Jorge Suárez Ibarra, que tenía la programación de las madrugadas. Ya. Y así. Gente muy capaz, muy preparada, y entiendo que todos tenían esa preparación musical, esa preparación en sus contenidos de expresar y luego, digamos, programar la música para la gente, ¿no? Así es. Recuerdo también Ernesto Guevara Jr. Y ya. También era parte del elenco. Es decir, que ese grupito que acabamos de mencionar, para mi concepto, fue el mejor equipo de radio en esa radio por mucho tiempo. Así es. Y cuando estaba la radio en la avenida Amazonas, el momento que se movió de ahí, por alguna razón la radio empezó a declinar. Ya, qué pena, porque sí, obviamente mucha gente de mi generación también escuchamos Radio Musical. En mi persona, tal vez en los últimos años,
pero de hecho tengo como referentes a Lenny Félix, a Fabricio, a Ernesto, obviamente su persona, don Pedro, y algunos otros también, a Pancho Herrera, Pancho Herrera, Francisco Herrera Luna, ¿no? Sí. Vamos a conversar un poquito más de la radio musical, porque sé que, le digo esto porque algunos de los locutores que me han acompañado en esta programación de Music Box han sido parte importante de la radio como tal, pero especialmente de radio musical. Ya nos ha dicho usted que uno de las diferencias que radio musical tenía era los éxitos del momento que nadie tenía. Y además, si no estoy mal, también tenían en diferentes idiomas. Así es, se ponía canciones en italiano, en francés y en inglés y en español. Entonces era un lujo escuchar la radio, porque la gente aprendía, le encantaba, poníamos hits italianos, igual, número unos hits. Y radio musical, sin temor a equivocarme, es una de las primeras estaciones 24 horas. Y de música moderna. De música moderna. Todo el tiempo. Todo el tiempo hablado. Así es. Todo el tiempo presentando DJ, canciones. Ese es el verdadero DJ, porque no entiende. Hoy en día se pone música, la gente escucha y no sabe quién es el que canta, cuál grupo será, y recuerda o no sabe, dice, qué bonita canción, pero ahí quedó, porque solo presentan como relleno la música, cuando lo importante es decir quién está cantando, cuál es el grupo, cómo se llama la canción, de dónde son. Entonces la gente dice, qué lindo, mira esta canción, qué hermosa. ¿Cómo hacía usted para prepararse con todo lo que me está comentando? La información de dónde se proveía o de dónde sacaba usted, además de los vinilos, ¿no? Porque, bueno, en ese entonces no sé si había también ya revistas, la Billboard ya existía o no. Sí, existía, pero en los Estados Unidos. Ya. Claro que sí, hasta el día de hoy. Esa es la Biblia de la música. Sí. Billboard. Sí. Ya. Entonces, en función de eso presentaba también las canciones. Absolutamente. Ya. Claro. Hay una particularidad de radio musical que eran los 57 de la semana. Así es. En su época, ¿quién lo hacía? No estoy seguro, no recuerdo, pero tengo entendido que lo hizo Fabricio Cifuentes. Sí, y antes, antes creo que había hecho Gabriel Espinosa de los Monteros, pero yo ya no estaba en ese tiempo, es decir, cuando salió Gabriel Espinosa, yo entré, diríamos, a una moderna versión del radio, ¿no? Y entonces, por ahí nosotros nos enterábamos cuáles eran los hits y eso era lo que se ponía, y más que nada, cómo le llegaba, como le digo, el paquete de hits solamente, o sea, no era que nos llegaban canciones nomás, no. Eran los éxitos del momento de la semana en los Estados Unidos. Entonces nosotros teníamos por número, ¿no? Las canciones. Es decir, la discoteca de musical era un lujo. Un lujo, exactamente, un lujo. Tenían de todo. De todo. Exclusividad total. Ya. Exclusividad total, no, nadie tenía eso. Música en varios idiomas, rock, pop, soul, R&B, español. Lo todo, que existía todo en ese momento, así es, sí, absolutamente. Era una maravilla realmente. Y otra cosa, a propósito de Radio Musical organizó, digamos, varios eventos para la ciudad. ¿Cuáles, por ejemplo? La fiesta de Quito, Radio Musical presentaba a artistas españoles que venían a visitar, patrocinados por diferentes marcas. Entonces, por ejemplo, Perigo Limpio. Vino varias veces en Radio Musical. En Radio Musical, al comienzo, luego, deben haber venido desde otro punto. Y un sinnúmero de, no me acuerdo ahora mismo. Tradición también estuvo. Grupo Tradición, por supuesto. Un dueto colombiano que no se... Ana y Jaime fue muy popular, justamente fue lanzado aquí en Ecuador, en Quito, a través de Radio Musical, Ana y Jaime. Si no estoy mal, Ana y Jaime hicieron o no los jingles de la radio hicieron musical. Uno de los jingles, sí, por supuesto, sí, claro que sí. Mocedades de España también estuvieron ahí. Qué bien. Sí, o sea, fue, digamos, una maravilla de cosas. ¿Qué otra cosa hicieron aparte de las fiestas de Quito? Bueno, digamos algo que no tenía que ver con las fiestas, sino más bien ya de una motivación por la cual se universalizó el impacto de Radio Musical, por haber quedado, digamos, en la Radio Musical. Entonces, daba la casualidad que, por ejemplo, los sábados y domingos, toda la juventud venía en sus vehículos escuchando la Radio Musical, porque la Radio Musical quedaba en el segundo piso, que daba visualmente. Hágase cuenta que esta era la cabina, ahí estaba la calle, y la gente nos veía y nosotros veíamos a la gente. Entonces
nos pedían una canción directamente, porque decían, en este momento estoy en mi auto escuchando la radio, por favor, pueden ponerme esta canción, para que le poníamos. Sábado y domingo era el gran entretenimiento, ida y vuelta desde La Patria hasta la Colón, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, porque en ese tiempo la avenida Amazonas era doble vía. Ya. ¿Okay? Entonces iban y venían. Y ahí vino ese famoso mote de el tontódromo. Dice, ¿pero por qué le dicen tontódromo? Justamente porque la gente no tenía dónde ir, sino que estaba dándose las vueltas. Dando las vueltas. Yeah. Y eso se hizo tan famoso que fue increíble. Luego hubo otro gran evento que se llamó la Batalla de los Colegios. Eso fue muy bonito. Tal vez fueron los pioneros en este tipo de eventos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, consistía en que los estudiantes de los colegios llamaban por teléfono a la radio musical y decían, yo soy de tal colegio. Entonces la otra persona decía, yo soy de este otro colegio, yo soy de este colegio. El concurso consistía en eso, es decir, que el ganador era el colegio que más llamadas obtenía en la semana, y entonces el premio era la actuación en ese colegio ganador de un grupo de música moderna local. Okay. Obviamente de música moderna, ¿no? Y así fue. Entonces era una maravilla, las muchachas se enloquecían por llamar del colegio el alemán, había el mucha americano. Mucha interacción con los colegios, claro. Y entonces era una cosa muy agradable, de verdad. Don Pedro, estamos dialogando con Pedro Rivadeneira, un excelente locutor con una gran trayectoria. Vamos a pedirle a don Pedro que nos presente alguna canción en particular que a usted le guste, para que nuestros oyentes también compartan el gusto de don Pedro Rivadeneira. Bueno, por ejemplo, amigas, amigos, tengo el grato gusto de presentarles a uno de los tríos que hizo mucho éxito a través del mundo de la música, y es un trío espectacular norteamericano llamado América. Aquí la canción Un caballo sin nombre. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love.
I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 Estás en el punto exacto del dial. Platinum FM 94.5 Guayas, 101.7 Tungurahua, 107.7 Azuay, 90.9 Pichincha, Carchi. Platinum, información al instante. Viajamos en la máquina del tiempo. Music Box está contigo. Géneros y estilos musicales que fueron parte de tu vida. Esta mañana de Music Box estamos compartiendo la grata presencia de Pedro Rivadeneira, un excelente locutor de mucha data y que pues tiene mucha experiencia en radio y televisión. Sabemos que también trabajó en Radio 1 y Capital. ¿A quiénes recuerda de esa época en las dos estaciones? Todos grandes profesionales de micrófono, pero ¿a quién recuerda usted que además de tener una excelente voz, le merecía una admiración por su trabajo integral? Bueno, en la Radio 1 se da, digamos, un fenómeno rápido, pero muy especial también, que un señor Maldonado, no sé de cuál es, pero este señor Maldonado se le ocurrió poner una radio similar a la radio musical, es decir, le quiso hacer una directa. ¿Gonzalo Maldonado Quijano? No, otra persona. Otra persona, no sé si sean relacionados, pero no, Gonzalo Maldonado era, digamos, de Radio Atahualpa, ¿no? Este señor Maldonado, había un local donde era la Coca-Cola en la avenida Colón, ahí había un local, ahí puso la radio él, y le llamó Radio 1, y entonces también ponía música moderna y este tipo de cosas. No recuerdo muy bien porque fue muy rápido el paso por ahí, tanto mío como el de la radio desapareció muy rápido, pero tengo entendido que era un señor Carlos Rodríguez de Ibarra, nunca más he oído de él. Tengo entendido que Marcelo Hernández Llerena, creo, pasó por ahí también, sí, y de ahí nada más. Eso fue. Duró poco tiempo en la radio. Poco tiempo, sí. No fue la competencia que realmente querían hacer. Efectivamente. Difícil, pero lo intentaron. Pero sí fue. ¿Y en Radio Capital? En Radio Capital, en cambio, fue algo diferente, es decir, se quiso combinar la música moderna, la música en español y también el noticiero y cosas así. Entonces, era un señor chileno, no recuerdo su nombre, él era el director de la radio. Ahí yo conocí a los hermanos Califé, porque ahí justamente empezó a trabajar Eduardo Califé. Y a quién más, otro compañero mío que no recuerdo su nombre. Locutores todos. Buenos locutores todos. Entonces, fue una radio competitiva. Radio Capital fue una radio competitiva. Y ponían música moderna. Música también. Moderna, claro. Entonces, sí, absolutamente. ¿Y esta estación luego duró algún tiempo? No. No, tampoco. Es decir, era muy difícil hacerle competencia a Radio Musical. Absolutamente, sí. Entonces, lamentablemente no había mucho apoyo publicitario, entonces las radios, claro, empezaban maravillosamente bien, pero de pronto iban disminuyendo su impacto porque no había patrocinio, y así fue. Pedro, ¿cuánto se vincula con los canales de televisión? ¿En qué año y cómo sucede el acontecimiento? ¿Cómo
¿Cómo pasa esta situación? Bueno, por ejemplo, en Teleamazonas recién Ahí inaugurado. empezó. Sí, en la pero, televisión. claro, pero no en pantalla. Yo fui la primera voz de Radio Amazonas, de Teleamazonas, en off, que se llama, ¿no? Entonces yo presentaba, porque en ese tiempo no había como hoy en día que todo se puede grabar y todo. Era en vivo. Entonces yo decía, nuestro siguiente programa es tal, lo que venga, ¿no? Noticiero, Telejardín, el programa que sea, ¿no? La parrilla de toda la programación. La parrilla de toda la programación, esa es la manera correcta de expresarse. Eso fue lo que sucedió en Teleamazonas, y entonces estuve ahí creo que un año, algo así, y de ahí ya, como me movía más el asunto de la radio, otra vez volví a la radio. ¿A qué radio volvió? A la 106. Radio Pichincha. No la de ahora. No, pues no. Claro, mucha gente cree que es la de ahora, no, por Dios, no. Radio Pichincha. FM se llamaba, ¿no? Exacto, Radio Pichincha. Que quedó, creo que hoy en día la HAT 106. Sí, que posteriormente fuera HAT 106. Correctamente. Usted fue uno de los primeros locutores de Radio Pichincha también. Así es, conjuntamente con Francisco Herrera y justamente con el señor padre de la dinastía de los Monteros. Él fue el director de la Radio Pichincha, de la estación. Claro. Entonces, él nos contrató a mí, Francisco Herrera ya estaba ahí, y otros par de compañeros que no los recuerdo. Pero igual, esa radio ya hizo tremendo impacto porque era ya una radio fuerte, de señal. En FM. En FM, y con música moderna. Entonces, rock ponían también ya. Sí, absolutamente todo. Entonces, pero un rock exquisito, no el rock loquísimo, no, sino un rock elegante, de calidad, ¿no? De calidad. Entonces yo diría que esa fue, después de la radio musical, la 106 Pichincha FM se llamaba, el gran impacto en Quito. Todo mundo, Pichincha FM, estaba escuchando la estación. ¿Cuánto tiempo estuvo en Radio Pichincha? Igual, yo creo que aproximadamente un par de años, y también hice con otro compañero mío un programa de automovilismo, porque también me ha gustado mucho el automovilismo deportivo. Hacíamos un programa de automovilismo en la radio. En la radio 106, yeah. Sí, absolutamente, así es. ¿Cuándo pasa a ser parte de Telenacional? ¿Qué lo convoca y para qué programa? ¿O en televisión o en radio? ¿Dónde estuvo primero? ¿En Telenacional o estuvo en Sonorama tal vez? Sí, claro. ¿Ya? Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, bueno, ya en la 106 yo ya tuve un programa que se llamó Éxitos y Estrenos, que es un programa exclusivo mío, donde, como su nombre lo dice, presentaba éxitos y estrenaba casi todos los días, porque el programa es diario, una nueva canción, sea en inglés o en español, de lo nuevo que iba llegando. Y ese programa ya quedó, digamos, firme para toda la vida, diría yo. Pero ¿en dónde empezó primero? ¿En Telenacional o en Sonorama? No, es que ahí viene la cosa. Entonces, luego de estar en la Radio Pichincha, me llama Marcel Rivas, que era el gerente de la Telenacional, se llamaba, lo que hoy es Gamavisión, Telenacional, y ellos compraron y eran los dueños también de la radio Sonorama, que la compraron la frecuencia al señor de Ambato, que es la original, ¿no? Entonces, eso pertenecía a la misma empresa, es decir, a Telenacional y Sonorama. Entonces, es más, entiendo que estaban en el mismo lugar. En el mismo lugar, sí, en el mismo lugar. Entonces, Marcel Rivas me encarga a mí, yo fui director de Radio Sonorama. Entonces yo igual... ¿El primer director? ¿O ya había antes alguien? Creo que había alguien antes, pero no lo conozco, o fue algo muy rápido. Entonces, en radio, justamente Sonorama, yo también llevé mi programa, Éxitos y Estrenos. Continuamos ahí un tiempo haciendo eso, Éxitos y Estrenos. Igual, digamos, entrevistas a los artistas que llegaban acá, ¿no? En español y ese. ¿Esto ya en la década de los 80 o no todavía? Sí, en la década de los 80, sí, absolutamente. Entonces, ahí hubo oportunidad de que colaborara, digamos, también para algunos programas en televisión, es decir, en lo que hoy es en día Gamavisión. Entonces, me acuerdo, yo hice un programa con María Conchita Alonso, que se hizo un especial desde el Hotel Swiss Hotel. ¿Usted condujo? Yo conduje el programa en vivo. ¿Qué más? En ese tiempo... se traía también artistas en Telenacional.
Bueno, venían, sí, pero no eran patrocinados por Telenacional. Sino que visitaban. Entonces, por ejemplo, ahí hubo la oportunidad justamente de... Yo vi una vez que en el set de Teleamazonas, no de Telenacional, porque me olvidé de contar esa cosita. Claro. Perdón que tengan que... No se preocupe. Se dice. Cuéntenos, claro, es entonces, importante. Hubo la oportunidad de ver el último show grabado por Julio Jaramillo, imagínese usted. Ahí fue el último show que él hizo en vivo en Teleamazonas, lo grabó totalmente y quedó para la historia. De igual manera, con Rocío Dúrcal, hizo su último show en Ecuador. Qué interesante esa experiencia, ¿no? Que quedó grabado, porque ver que artistas tan famosos están grabando ahí en vivo la cosa, fue muy bonito, muy agradable. Volviendo a Telenacional, hubo un auspiciado por casualmente Radio Musical, un concurso de música moderna en español de todo el Ecuador, y se repartió por todo el país por zonas, ¿no? Azuay, Manabí, Guayas, Pichincha, creo que Loja. Es decir, los mejores cantantes de cada una de esas regiones iban a participar en el famoso Palmarés LARC, que fue un evento espectacular, porque nunca se había hecho eso, ni hoy en día se está haciendo eso, es decir, escoger lo mejor que había de los artistas ecuatorianos de música moderna. Entonces, yo conjuntamente con Toti Rodríguez fuimos los presentadores de ese evento, un evento maravilloso, que la final se produjo en el Teatro 24 de Mayo, transmitido por TC Televisión y Telenacional a todo el país. Y la final se hizo en el Teatro Bolívar, espectacular. Vino una cantante española, Maciel se llamaba, que fue parte del jurado. Un evento hermosísimo, en donde toda la juventud se reunió a ver eso. Y qué interesante, qué gran recuerdo así es. Está comentando don Pedro. ¿Y usted hizo también un programa en Sonorama o no hizo un programa en Sonorama? Bueno, éxitos y estrenos. Y además de eso, ya no entiendo que no era Telenacional, pero si no estoy mal, usted también hizo un programa en la televisión. Sí, sí, casualmente de música moderna. Sí, se llamaba Full Music. ¿En qué año fue esto? Si nos recuerda don Debe Pedro. ser, a ver, ¿Tal vez mediados de los 80 o antes? Sí, debe ser por el año 80 y si también algo así. La memoria no me hace olvidar, tal vez uno de los programas pioneros de música con video. El primerísimo, obviamente, porque igual esto lo hicimos al comienzo conjuntamente con Mauricio Rivas, ya, el hermano menor de Marcel, que ahora tengo entendido que está en alguna estación, ¿no? Entonces, jóvenes, él y yo, y hicimos ese programa muy bonito porque era, en otras palabras, el MTV hecho en Quito, Ecuador. Los videos que la semana pasada presentaban en MTV en los Estados Unidos, nosotros los pasamos aquí en Quito, en este programa Full Music, un escenario muy bonito. Ahí tuve la oportunidad de entrevistarle a esta muchacha mexicana que hasta ahora es cantante de niños, se especializó en Tatiana, se llamaba. Tatiana. Mexicana, jovencita, tenía 16 años, creo yo. Y entonces ahí le entrevisté en este programa Full Music. Igual, ¿no? El problema es falta de patrocinio, hizo que el programa no va más. Y ahí quedó. Pero fue una primicia, ¿no? Claro, el primer programa de videos, claro, musicales. Claro. Luego, claro, yo sé que hasta el día de hoy creo fue famoso buen amigo de Guayaquil, el que Soul Train. Entonces él empezó pero él ya por mucho tiempo y continuó. Pedro Rivadeneira es un gran conocedor de música, de diferentes géneros y épocas. ¿Con qué género musical se queda y con qué año en especial? En música moderna, con los 70s y los 80s. Es decir, que 70s y 80s, y eso creo que en el mundo entero, pero particularmente eso es lo que... ¿Pero qué le gusta a usted más? ¿El rock, el soul, el disco, el R&B, no sé? Es que todo eso va en esas décadas, sí. 70s y 80s. Pero no tiene una particularidad por uno de los géneros, le gusta todo. Lo mejor de todo, ¿no?
Entonces, bueno, yo diría que, por ejemplo, Sub Rock, como dije justamente, el grupo que menciona, el trío América, Doobie Brothers, bueno, primerísimos artistas, ¿no? Yo diría que heavy rock, poco, es decir, tendría que escoger dos o tres. Más desde Sub Rock. Sí, Sub Rock, sí. Definitivamente. Luego de Sonorama y Telenacional, ¿a dónde se dirige la vida de don Pedro Rivadeneira? Bueno, después... En radio. Claro. Bueno, después de lo que sucedió con la Pichincha, que fue la mejor experiencia, fue justamente con la Visión FM, donde trasladé mi programa Éxitos y Estrenos a la estación de Diego Kendo. Y ahí, bueno, un poco tiempo estuvimos ahí haciendo ese programa. Y de ahí ya tuve que separarme de la radio porque casualmente mi hijo menor, en ese tiempo que tenía 7 años, tuvo una enfermedad catastrófica y tuve que llevarle a los Estados Unidos, recomendado por un doctor amigo nuestro. Y entonces, de la noche a la mañana, mi periplo por el mundo de la radio y todo se paró aquí, totalmente. Viajó a los Estados Unidos. Viajé a los Estados Unidos, tuve que ir a Memphis, Tennessee. El tratamiento de mi hijo duró 2 años y felizmente salió en remisión, sí, salió en remisión porque es espectacular ese hospital allá. Pero sé que igual en los Estados Unidos usted trabajó en algunas estaciones de radio. Nos va a contar ahora en qué estaciones estuvo. Claro. Cuando yo llegué a Nueva York, me puse en contacto con la única radio en español AM que existía en Nueva York. Esta radio presentaba lo mejor en español, tenía muy buena sintonía, pero era la única radio, es decir, que el mundo hispano tenía que escuchar de ley esa radio porque no había otra más. ¿Qué radio era? Se llamaba la KQ. No era Super KQ. Super KQ. 620 AM. Fue una cosa fantástica. Un señor puertorriqueño era el director de la radio, gente muy profesional. Pero antes de ir a la Super KQ, me fui a Hartford, Connecticut, que es una ciudad que queda bien al norte de Nueva York, otro estado, ¿no? Es el estado de Connecticut, y ahí tenían también una única radio en FM en español, al lado de una radio americana, o sea, la empresa era americana, pero tenía su propia radio en español. Ellos tenían su propia radio en español, y al lado era, así por decir, al lado, era una radio country music, música country con americanos, y ellos eran... Y entonces estuvimos bien hasta que igual de un día para otro, decidieron esta compañía vender la radio AM y la convirtieron en deportiva en inglés. Todos nosotros que estábamos ahí tuvimos que salir. Gracias, hasta luego. ¿Y cuál era esta radio? ¿No se acuerda el nombre? WLBH 94 FM en Hartford, Connecticut, que se llamaba la primera radio en español, que no había en Nueva York, no había en ningún estado, solo allá había esa radio. Y entonces tuve el privilegio, ¿no?, de haber comenzado mis pininos en los Estados Unidos en esa radio. De ahí bajo a Nueva York, y entonces entro a la Super KQ 620. Ya ahí hubo mayor, digamos, presencia y este tipo de cosas. Y entonces estuve ahí 1 año y medio o algo así, y la cambiaron de radio. Es que claro, cuando empiezas, digamos, en los Estados Unidos es muy fácil, digamos, cerrar y abrir cosas por todos lados, ¿no? Entonces esta radio igual la convirtieron en radio deportiva, totalmente, 100%, y entonces se acabó la famosa Super KQ. Pero ellos fundaron una radio en FM, que justamente fue la famosa, ¿cómo se llama la radio? La Mega. La Mega. ¿Ya? La famosa Mega, la primera y única. La primera. Claro, después por todos lados, todo el mundo llamaba la Mega, pero esa fue la Mega. Esa fue la primera estación. Que tuve oportunidad de trabajar ahí también, sin ningún problema. ¿Qué tal esa experiencia? Fantástica, porque era la radio más exitosa que tenía Nueva York, y bueno, ahí los compañeros eran mayormente dominicanos, puertorriqueños también, pero... Estaba un ecuatoriano entonces también. No, había en la radio Super KQ, no, digamos, en la Super KQ, no había ecuatoriano. No. Solo usted era el único ecuatoriano. El único ecuatoriano, sí, los otros eran dominicanos y puertorriqueños. Y entonces nos tocaba ir a hacer D2 en la playa todos los años que habían los eventos en la playa. Yo iba como animador del evento y ese tipo de cosas, es decir,
Una excelente experiencia. Una bonita trayectoria, muy, muy bonita, sí, absolutamente. Don Pedro, ¿qué le parecen las nuevas tecnologías y los avances en la radiodifusión y en la televisión? ¿Cómo nos aporta al desarrollo de la radio toda la tecnología que existe y hoy también la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Claro. Yo considero que, obvio, la tecnología actual es algo muy importante por cuanto, digamos, agilita todos los procesos, pero en cambio limita mucho, digamos, la posibilidad de que un ser humano sea exitoso, porque ya se puede decir casi todo está hecho, ¿no? Y peor ahora con la inteligencia artificial, comerciales, voces, se puede hacer maravillas. Entonces ya el talento personal ya no es tan figurativo, no sobresale. Pero obviamente se puede trabajar sin ningún problema. Me acordé de un dato que me gustaría comentar. Claro, por favor. Cuando estuve yo en la radio en la Mega, apareció por ahí un señor de Puerto Rico que era el presidente de una disquera famosa en los Estados Unidos y me entrevistó un día, me dice, cuando recién estaban haciendo el reggaetón, imagínate, porque el reggaetón nació en Puerto Rico, pero en Nueva York creció para el mundo entero. Un día me dice, mira, porque estaban buscando un director para una nueva radio, pero yo no sabía qué estilo era esa radio. Fui, hablé con este señor, y entonces estábamos dialogando ahí, y me hizo una pregunta muy, muy directa, me dijo, mira, ¿tú crees que podrías mantenerte en la radio todo el día con reggaetón? Yo dije, no. Y el haberle dicho no, fue que perdí la posibilidad que yo sea director de esa radio. Entonces, así fue. O sea, porque él me contrató para que dirija la radio. Pero no sabía. No iba a estar a gusto ahí. No, porque claro, me encanta el reggaetón, pero en ese tiempo era muy brusco. Bien. Empezó a nacer la cosa, entonces yo dije, 24 horas reggaetón, imposible. Hoy en día no hay problema, pero en ese tiempo era algo de locos, ¿no? Ya casi cerrando este diálogo, pues queremos pedirle qué consejo o recomendación les podría brindar a los nuevos comunicadores. Que sean, digamos, ante todo, yo diría que sean auténticos. No puede ser que todas las radios suenen iguales. Yo, desde que regresé acá en el año 2019, porque estuve 20 años en Nueva York y 15 años en Miami, y regresé ahora en el 2019, me encuentro con que las radios, todas parecía que eran las mismas, solamente con diferente nombre. Todos tocaban el mismo tipo de música, todos lo mismo de deportes, es decir, que no había originalidad y los locutores, mientras más gritaban, creen que eso es el éxito. No es así. No puede hablar de deportes sin gritar como un loco, porque no lo necesitas, sino si lo haces muy bonito y todo, va a ser muy atractivo para que el público no se canse. Pero parece que una o dos voces son las que están en toditas las radios, hablando de deporte, hablando de música, de comentarios. Igual pasa con las muchachas, con las mujeres. Las voces más chillonas, más locas, creen que eso es éxito. No, tiene que ser una voz femenina, linda, elegante, bonita, atractiva, que uno escucha y dice, qué bonito, ¿no? Pero si empiezo a escuchar solo gritos, dije, ay, que, o sea, un chacateo de todo el tiempo, porque la radio es cultura. Entonces, si el locutor, si el programador, y el oyente se merece el respeto. Se merece el respeto absoluto. Entonces, yo puedo hacer un chiste, pero de altura, de calidad, de manera que la gente dice, mira, qué bonito esto. Pero chacoteos y cosas y absurdas y esto, y chacoteo, ante todo. Eso no es un éxito de una radio. Y eso, lamentablemente, el Ecuador ha acogido. Gracias al consejo sabio de don Pedro Rivadeneira. Antes de despedirnos, queremos agradecerle a don Pedro por su gentileza con el tiempo que nos ha brindado en esta amena charla. A ustedes, amigas y amigos, por su amable sintonía. También mil gracias. Para despedirnos vamos a escuchar otra de las canciones favoritas de Pedro Rivadeneira. Muchas gracias, Jonathan, primeramente por haberme invitado y obviamente a tu público y al público de Platinum FM la posibilidad de escuchar a una persona como yo, que ha tenido, digamos, de una u otra manera un bonito desempeño en el mundo de la radio, tanto aquí como en los Estados Unidos. Bueno, vamos a presentarles ahora entonces a los Doobie Brothers, un grupo espectacular, justamente comentando lo que nos gustaba, es decir, el soft rock.
Aquí están los famosos Doobie Brothers. Platinum presentó Music Box, la caja de música, que está llena de versiones, listados, canciones en diferentes idiomas, géneros y estilos musicales que seguramente te transportarán al pasado, te hará vivir el presente y te proyectarán al futuro. Music Box, para los melómanos y para quienes gustan de la buena música. Con la conducción y dirección de Jonathan Bisuete.